Aló de letras y más. Bienvenidos a una nueva reseña. Y el día de hoy les voy a hablar de un libro muy interesante y con muchos matices entre sus páginas. Estoy hablando de Confabulario de Juan José Arriola, que es un conjunto de cuentos de este famosísimo escritor mexicano. Entonces, vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí en la reseña de Confabulario por Juan José Arriola. Y bueno, vamos para allá. Bien, primero les voy a hablar, pues ya saben, de las generalidades, edición, mi experiencia de lectura, los tópicos de los cuentos y pues cómo voy a estructurar esta reseña. Como podrán ver, pues es un libro del Fondo de Cultura Económica, editado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Letras Mexicanas, como podrán ver aquí. Este es un libro bastante pequeño, ujú, muy bueno para transportar y demás. Y no tiene muchas páginas, la verdad es menos de 100 páginas. El último cuento termina en la página 99 y cuenta con algunos de estos cuentos que son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 cuentos aproximadamente. Pues bueno, como podrán ver, cuenta con su cubrepolvo, o no me acuerdo cómo se llama. Y pues aquí tiene una biografía del escritor, una pequeña biografía. Y pues nada, la edición está muy padre porque aparte es de pasta pues dura, ¿no? Bien, en cuanto a mi experiencia de lectura, algunos cuentos se me hicieron muy complicados de leer porque sí tienen como mucha cosa subtextual, ¿no? Que hay que volver a leer para entender. Pero hay algunos que se me hicieron muy entretenidos, muy rápidos y que diferían mucho unos con otros, lo cual hacía que mi experiencia de lectura fuera completamente, pues impar, ¿no? Algunos cuentos se me hacían fáciles, otros se me hacían más difíciles, otros me gustaban más, otros me gustaron menos. Esto nos lleva al siguiente punto, los tópicos de los cuentos. Bueno, hay algunos cuentos que por lo general, aquí, los cuentos por lo general tratan de cosas mitológicas, cosas que tienen que ver con la parte como grecolatina, histórica, pero también con la parte como de México durante aquellas épocas, ¿no? Del siglo XX. Pero también tiene ciertos elementos como de denuncia social, también tiene elementos fantásticos, otros elementos un poco más extraños, otros elementos más de reflexión sobre la vida cotidiana. Entonces es variadísimo. Yo cuando lo estaba leyendo dije, esto es una verdadera miscelánea de temáticas. Entonces aquí vas a encontrar todo. Aforismos rápidos, vas a encontrar cosas un poco más poéticas, cuentos muy cortos que son como medio terror y así. Pues bueno, en esta reseña simplemente voy a mostrar los cuentos que más me gustaron y voy a hablar de una forma muy veloz de qué trataron más o menos y por qué me gustaron, ¿no? ¿Por qué los incluí dentro de esta pequeña selección? Bueno, también voy a hablar de los puntos negativos y positivos del libro, como es normal aquí en su canal. Bueno, los puntos negativos de este libro, de este compendio, es que algunos puntos para mí fueron algo confusos, tal vez porque yo no estoy muy informado en los tópicos de los cuales se trata. Y si no eres alguien que conoce muchas palabras, así y así, posiblemente se te dificulte entender alguno de estos. Otro punto negativo, que también es algo positivo, pero es difícil, como cambiar entre temática de cuento a cuento, porque los cuentos son muy distintos entre sí, lo cual genera que tu mente, si estás leyendo un cuento tras otro, tienes que cambiar rápidamente de paradigmas para poder asimilar el mensaje del nuevo cuento que estás leyendo. Por eso, pues es complicado, ¿no? Porque hay mucho contraste entre los cuentos. Incluso dices, joder, parece que no lo escribió el mismo autor. Y bueno, en ocasiones la narración se torna pesada, en algunos cuentos no se entiende mucho, está muy adornado, es medio barroco, lo cual puede ser complicado para ciertas personas que no gusten de este tipo de literatura tan cargada. Algunos cuentos, ¿eh? No la mayoría. O sea, hay algunos que están complicados en ese aspecto.
Y pues esto nos lleva también al lenguaje técnico. Muchos de estos cuentos utilizan un lenguaje muy, muy único en cuanto a lo que se refiere al tema del cuento, ¿saben? Hay un cuento que trata sobre catapultas y nos habla mucho de esos temas. Hay otro cuento que nos habla sobre un poco de filosofía y de mitología, lo cual tienes que investigar mucho, mucho, mucho. Siempre tienes que darle como una segunda repasada al cuento para que lo entiendas. Es un libro que te exige entender e investigar, lo cual puede ser difícil, complicado para aquellos que solamente buscan una lectura rápida y sencilla antes de dormir. ¿No? Los puntos positivos es, aunque la narración sea pesada, los cuentos son cortísimos. El cuento más largo que me encontré aquí era de 5 páginas, más o menos. Entonces, pues está bastante cómodo para aquellas personas que en un rato libre, así menos de 10 minutos, puedan leer un cuento y se les va a gustar, porque aparte no solamente van a poder leer uno, van a poder leer hasta 3 cuentos en esos 10 minutos, porque son muy cortos. Como ya lo mencioné, este libro cuenta con demasiada variedad de tópicos. Hay como un poco de ficción extraña, hay un poco de terror, hay un poco también ¿cómo decirlo?, de mitología, de historia, hay un buen de cosas. Esto nos lleva a los siguientes 2 puntos que creo que son los más importantes para este libro, porque este compendio se tiene que leer al menos otras 2 veces para poder tener un análisis completo de todo lo que está ahí en medio de las líneas, de los textos de este escritor. Dado que hay muchas cosas que analizar, muchas cosas de mitología, muchas cosas de historia, muchas cosas de filosofía o de política que puedan estar aquí en el subtexto de cada uno de los cuentos. Por ende, pues es enriquecedor para los escritores, dado que van a tener ciertos puntos de referencia a partir de este cuento, digo, de este libro, en el cual poder basar sus cuentos. Por ejemplo, uno de mis cuentos, el inicio, es muy parecido a lo que escribía Juan José Arreola, ¿no? Aunque después no, después ya lo cambio más a mi temática, pero es muy bueno porque te da como ideas nuevas para que tú escribas y demás. Y bueno, los cuentos recomendados aquí son los siguientes. Es Corrido, que es como una historia que nos sitúa en un pueblito mexicano donde hay un conflicto y donde hay un enfrentamiento entre 2 personas, lo cual es interesante cómo nos narra todo el lugar y demás. Luego es Prosodia, que es una colección como de pequeños textos muy divertidos y muy distintos entre sí, pero que no se relacionan entre sí, pero que están como adentro de esta colección de microcuentos, cual pues es bastante chido para poder leer así de un tirón. Sigue el prodigioso miligramo, donde a partir de sí, de 1 miligramo, un grupo de insectos empiezan a tener toda una historia que básicamente hace como una especie de crítica al capitalismo y todo este sistema económico que actualmente existe en la realidad. Y no solamente económico, sino también político, cultural y social. Entonces, pues es interesante, ¿no? Cómo nos muestra así el autor estas cosas. Joder, me lo veo. Bueno, luego tenemos Pueblerina, que es el cuento por el cual quise comprar este libro y quise leerlo, puesto que lo leí en tercero de preparatoria a la materia de literatura universal, y trata de un hombre que un día se despierta con una cornamenta y que ahí empieza a tener un montón de locuras y de desventuras, ¿no? Lo cual pues es interesante. Luego tenemos Una reputación, que va de un hombre que cede asientos en el camión y que a partir de ahí se va forjando como esta reputación, y nos habla un poco también de esa bondad intrínseca en el ser humano, ¿no? Y está bonito, es un cuento bastante memorable, ¿no? Luego tenemos los que para mí son los 2 mejores de esta antología, de este compendio de cuentos de Juan José Arriola, que es primero Autrui, que es un cuento bastante bizarro y bastante extraño que a mí me asemejó mucho a una historia de horror relacionado con algún insecto, y que está de verdad genial, de verdad, búsquenlo, léanlo, debe estar en línea, hay cientos de análisis, cientos de cosas que sí me hizo buscar, más allá del significado de lo que estaba en el texto, me hizo buscar en el internet qué onda con ese texto, por ende se los recomiendo demasiado. Y Guardabujas, que para mí es el mejor texto de la antología, puesto que va de una persona que está buscando un tren, pero se encuentra con este personaje que es un guardacujas,
que le explica cómo está toda la onda de los trenes y demás, en un mundo bastante extraño, hace como una especie de construcción de mundo interesante, nos habla de una empresa ferroviaria, de diversos accidentes. Los trenes aquí juegan como el papel de personajes principales. Y es súper chido, porque aparte yo leí ese cuento justo cuando viajaba en el metro, entonces pues quedó muy bien para el contexto en el que lo estaba leyendo. Entonces, yo les recomendaría en primer lugar para que empiecen a leer esta antología, porque la pueden leer así libremente, como sea, no hay problema. Yo les recomendaría empezar con Pueblerina, luego con Autrui, con El Guardabujas y Una Reputación. Y después de ahí ya van a Prodigioso Miligramo, Corrido y Prosodia. Pero sí, estos son mis cuentos favoritos, los cuales más me hicieron pensar y más me gustaron de esta antología. Bueno, conclusiones con cuanto a este libro de letras y más. Bien, este autor nos enseña que la cuentística es un universo amplísimo, amplísimo, diverso de herramientas con las cuales poder jugar, con las cuales poder construir personajes, historias, ambientaciones. Y eso me encanta porque me lo enseñó más que nada esta lectura, porque ha sido de las más variadas que he conseguido y que he tenido el placer de leer. Lástima que tengo millones de libros por leer, porque si no lo leería una y otra vez hasta tener todo un análisis de tesis de este libro. Pero bueno, y hablando de análisis, esta lectura fue un reto, porque tuve que leer bastante, tuve que pensar varias cosas, la simple historia en, el que aparece, en la que aparece un monstruo lovecraftiano o en la que aparece así un personaje místico, no, 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 es cosas más profundas que reflejan este universo imaginado del autor, cosas más de fábulas, de mitología y demás. Pues sí, este libro es muy recomendable para aquellos que quieran ampliar esta baraja de posibilidades en la cuentística y también para aquellas personas que gusten de conocer el gran talento de las letras mexicanas que tierra este gran hombre llamado Juan José Arriola. Y bueno, ya para ir finalizando, pues sí, este libro fue muy interesante, muy nutritivo para mí y me gustaría agregar que, pues sí, si quieres leer algo así, interesante, que te nutra, pues agarra este libro, no está tan caro, está muy chido y se consigue muy fácilmente en cualquier editorial o lo puedes ver en línea, lo que sea. Y pues bueno, y pues sí, aquí tenemos en HD al gran Juan José Arreola, todo un maestro, estaba lleno de inteligencia, de una gran prosa y de una gran creatividad al momento, al menos de lo que yo sé, de escribir cuentos. Y bueno, de letras y más, espero que les haya gustado esta reseña. La próxima semana les voy a traer una gran sorpresa en su canal. Y pues bueno, muchas gracias por el apoyo que me han dado. Los videos han tenido buenas visitas. Y pues yo con mucho gusto aquí seguiré trayendo más libros para su canal de letras y más. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Próximamente más noticias, más videos chidos. Y recuerden, lean Confabulario si se quieren encontrar con todo un universo de posibilidades de cuentos escritos por Juan José Arriola. Todo un máster en la creatividad literaria. Cuídense mucho. Hasta la próxima.